Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez estamos aquí con el candidato a juez mixto federal, Rodolfo García Camacho. Rodo, ¿cómo te has sentido en este proceso electoral que te metió esta nueva ley al Poder Judicial? Hola Norma, buena tarde a ti y a todo tu auditorio. Gracias por esta invitación a esta entrevista. ¿Cómo me he sentido? Muy bien, fíjate. Hemos salido a las calles con gente, a colonias, a municipios, y la verdad es que ha traído cosas positivas. Sí, me he dado cuenta de todas las necesidades que tiene la gente en cuanto a cuestiones jurídicas, como necesidades pues en su vida cotidiana, en cuanto a servicios que debe prestar el Estado. Por lo general, cuando vamos a platicar, cuando voy a platicar con ellos, nos comentan pues todo lo que requiere, ¿no? Oiga, pero pues usted, fíjese que necesitamos aquí que nos pavimenten la calle, como que confunden, ¿no? Un poco sí, no, es que la labor de los diputados, senadores, los gobernadores. La verdad es que la gente confunde pues las actividades que hacen este tipo de personas, pero bueno, uno ya les explica qué es lo que hace un juzgador y se quedan contentas con lo que yo les platico de mi función. Por ejemplo, he llegado con algunos grupos de pensionados y pues comentan, ¿no?, la situación que tienen de esa problemática, que no les han pagado su aguinaldo, su pensión, y yo les comento, sí, ustedes conocen a su abogado que lleva sus asuntos, pero no conocen al juez, ¿verdad?, que les dio la concesión de ese amparo, la sentencia donde se les protegieron sus derechos. Pues no, efectivamente no. ¿Quién es ese juez? Pues ese juez soy yo. Y se sorprenden y dicen, ¿a poco? No, pues sabe que sí, vamos a votar por usted, porque sí, en efecto no conocíamos al juez, pero ahora ya tiene un rostro. Bueno, ¿cómo has sentido esta campaña? Pues sí, es un poco desgastante, pero con buena satisfacción. Como te digo, pues el recorrer todas las colonias, los municipios, pues nos trae algo positivo, y sobre todo enseñarle a la gente nuestra labor como jueces. Eso es lo que he advertido que es positivo esta reforma. Como dije la vez pasada en la entrevista, yo no estaba de acuerdo con esta reforma, pero bueno, ya no estamos en la etapa de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Pues ya es una norma vigente y hay que pues seguir caminando, ¿no?, por este quehacer jurisdiccional. Sí. Y si queremos seguir siendo jueces, en lo personal, pues tengo que adaptarme a esta nueva forma de elección de las personas juzgadoras en el Poder Judicial Federal. Entonces, bueno, lo padre de esta reforma es eso, que hemos salido a conocer a la gente. Porque antes estábamos encerrados en la casa, sí, en la casa y en la oficina. Una persona juzgadora no puede estar reuniéndose con sindicatos, con gobernadores, con personas afines a partidos políticos, con grupo de campesinos, etc. Nuestra función simplemente era estar en la oficina resolviendo los asuntos. Claro, con empatía, siempre detrás de un expediente hay una persona, hay historias, y siempre yo he resuelto de forma empática y conforme a las leyes y la Constitución. Pero si te das cuenta, en estos recorridos, pues el sentir también de la gente. Y ahora, pues con esta reforma y con esta forma de elección de los jueces, pues nos sacaron a las calles, nos dieron la oportunidad de salir a las calles a conocer más a la gente. No implica con esto que voy a resolver de una forma distinta, ¿no? Yo, dentro de mis propuestas, es decirle a la gente que voy a resolver con empatía, con humanismo, pero como lo he hecho con anterioridad, porque como yo ya soy juzgador, pues así lo he hecho y lo seguiré haciendo. Sí, de hecho, justamente a mí se me hace muy importante resaltar tu trayectoria. ¿Cómo fue? Tú ya eras juez, ¿cómo fue que llegaste al puesto? Sí. Para que se pueda contrastar ahora la elección y pues la misma gente vaya valorando si es más importante que el juez tenga experiencia o sea más de perfil político. Qué buena pregunta, Norma. Sí, mira, recordarle a la gente cómo llegué yo a ser juez de distrito fue con mucho sacrificio.
y un largo recorrido de carrera judicial. Yo, cuando estaba en la universidad, ya trabajaba en un despacho jurídico privado, después hice mi servicio social en la universidad, el despacho jurídico de la universidad. Salgo de la universidad, me incorporo a otro despacho jurídico y luego trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social 5 años. Más o menos llevaba una experiencia de 10 años. Poquito antes de entrar al IMSS, yo ya había tenido un acercamiento en el Poder Judicial a través de unos cursos, de unos diplomados, conocí personas juzgadoras y yo les pedí la oportunidad pues, de ingresar. Y la respuesta fue, como yo creo que a muchos, cuando queremos entrar al Poder Judicial, es pues sí, hay que esperar porque hay mucha gente, tengo un montón de currículums ahí, entonces tú lo entregas y lo guardas en el cajón. Y lo que yo hice fue pues prepararme, me enteré que había la posibilidad de hacer unos exámenes de actuario y de secretario como persona externa. Esos exámenes los podía hacer la gente que formaba ya parte del Poder Judicial, pero también gente externa. Entonces me preparé y pedí la autorización para hacer estos exámenes y los acredité, tanto de actuario como secretario, al primer examen, cuando de pronto esos exámenes son algo complicados y gente incluso dentro del Poder Judicial pues se le complica acreditarlos. Entonces esa fue una carta de presentación con una magistrada y me dijo, me convenciste porque tú siendo una persona externa acreditaste esos exámenes, te interesa realmente la función jurisdiccional. Y así fue como me dio un nombramiento de 3 semanas aproximadamente, eso fue como en el 2008. Y entonces me incorporó al IMSS 5 años, pero lo que yo hice fue no dejar el Poder Judicial. Lo platiqué con la magistrada y incluso ella me lo propuso. ¿Sabes qué? Te veo madera para esto. ¿Te parece si vienes cada semana, cada viernes por copias de un expediente? Haces un proyecto de sentencias y así tú vas aprendiendo y nos vas ayudando, le vas ayudando al secretario, hacemos una especie de meritorio, ¿no? Una persona que cuando quiere entrar a algún lugar a trabajar, pues estaba esa figura del meritorio en aquel tiempo, ahora ya no se permite. Pero bueno, así yo estuve 5 años trabajando en el Poder Judicial de meritorio, o sea, gratis, ¿verdad? No me pagaban nada, lo que ganaba yo ahí era la experiencia. Entonces llegó un momento en que decido ya renunciar al IMSS, porque me ofrecieron algunos nombramientos en el Poder Judicial, pero como tenía mi base yo en el IMSS y no me daban licencia para ir al Poder Judicial, pues tuve que renunciar. Entonces renuncié al IMSS y fui a conseguir mi sueño de ingresar al Poder Judicial, porque mi objetivo desde que yo quise entrar al Poder Judicial fue llegar a ser juez de distrito. Entonces así empiezo yo mi carrera judicial, empiezo en Aguascalientes, luego me voy a Zacatecas cerca de 1 año, después me fui a Guadalajara, estuve en Zacatecas y Aguascalientes como secretario oficial, en Zacatecas también secretario particular, incluso chofer, fui chofer de funcionario aquí en Zacatecas. Me voy a Guadalajara y allá me ofrecen de secretario de juzgado de distrito, ahí donde tengo mi base a través de esfuerzo, porque pues yo llegué a un juzgado donde no había titular en ese momento, acababa el juez que llegó después, acababa de terminar un concurso de oposición, él era secretario y era como juez, ahí me sigue dando la oportunidad de secretario y después de 5 o 6 meses me da mi base, me dijo que le gustó mi trabajo. Bueno, estuve 5 años con ese juez, él concursa para magistrado y me dice que si me voy con él a cualquier parte de la República, donde le den su inscripción. Yo accedo y pues tuve la suerte que le dieron la ciudad de Aguascalientes. Entonces regreso a mi ciudad de origen y ahí estoy 3 años en el tribunal colegiado como secretario del tribunal. Entonces en 2021 se abre una convocatoria para juez de distrito. En aquel tiempo los requisitos para ser juez era 30 años mínimos de edad, tener cerca de 6 años de carrera judicial, y bueno, yo ya los cumplía, tenía 8 años de carrera judicial, 36, 37 años más o menos de vida, y me inscribo. En ese examen nos inscribimos 3.500 personas aproximadamente, hombres y mujeres. Se iban a concursar 100 plazas, de esos 3.500, 100 plazas, 36 para hombres, 64 para mujeres. Entonces me inscribo, se pasa la primera etapa, es un examen de 100 preguntas de la jurisprudencia mexicana y otras cuestiones de leyes y del derecho. De esa primera etapa solamente 200 personas íbamos a pasar a la segunda.
Pues yo fui uno de los afortunados que pasé a la segunda etapa. Viene esa segunda etapa donde te ponen un expediente, te dan un caso práctico, pues está en la computadora y tienes que hacer el examen. Ahí tienes 5 horas para dictar la sentencia. Y es una sentencia, es un caso no sencillo, son casos que por lo general son de una complejidad alta. Y bueno, en esas 5 horas lo terminé. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa viene un examen oral. Llegas con 3 sinodales, que es una persona consejera, una persona magistrada y una persona jueza. Llegas a ese examen, está una tombolita, sacas un papelito y te toca una materia. Y esa materia la tienes que exponer, es una materia y submateria, la tienes que exponer cerca de 15 minutos. Posteriormente vienen preguntas y respuestas y se acaba la tercera etapa y concluyes el proceso de selección de jueces. Y dentro de 3 semanas aproximadamente se publica en el Diario Oficial de la Federación quiénes son las personas que resultaron vencedoras y por tanto pues ya juezas de distrito. Entonces, pues en ese año 2021 yo resulté vencedor en este concurso y pues a partir de esa fecha soy juez de distrito. Mi adscripción me la dieron en Zacatecas y es mi única adscripción. He sido juez de distrito mixto aquí en Zacatecas casi 4 años. Y en este momento peleas prácticamente por el mismo puesto, pero con la ventaja de que tú ya tienes experiencia. Así es, viene la reforma al Poder Judicial de la Federación y ¿saben qué? Vamos a quitar a todos los jueces y magistrados, incluso ministros de la Corte. Algunos salen en 2025, otros en 2027 y ahí me toca salir en 2029. Y viene, bueno, ya el proceso de toda la reforma, ¿no? Yo la verdad es que no estaba seguro de participar, estaba más bien negativo a participar. Pero bueno, pues gente con la que platiqué, entre mi familia, propios colaboradores del juzgado, pues me convencieron de no hay que participar porque pues la justicia de México se va a acabar, va a llegar gente sin experiencia. Necesitamos que de perdido se queden algunos con experiencia. Jueces que están en funciones necesitamos que estén en el proceso, que participen y que queden como jueces. Entonces, pues la verdad es que sí reflexioné y por esa razón me animé a participar en este proceso. Y en efecto voy con mi mismo cargo como juez del Distrito Federal en materia mixta aquí en Zacatecas. Bueno, aquí estamos hoy en el centro histórico de la capital de Zacatecas, pero tu candidatura se va a promover en todo el estado, ¿verdad? Así es, toda la gente que quiere votar por mí por el número 11 en la boleta amarilla debe hacerlo en todo el estado. Es decir, si una persona está en Miguel Auza, lo puede hacer, otra que esté en Tuchipila, en Tabasco, en Betagrande, Miguel Auza, cualquier Tlaltenango, cualquier municipio de este estado lo puede hacer. ¿Qué experiencia te dejó haber salido de la oficina y tener contacto directo con la gente? O sea, ¿cuál fue como el aprendizaje más grande de esa experiencia? Pues enseñarle a la gente qué es lo que hacemos las personas juzgadoras. La verdad, siempre que platico con el grupo de gente que me he reunido, pues desconocen, lamentablemente desconocen qué hace un juez, pero sobre todo desconocen sus derechos. No saben cómo poder hacer valer esos derechos. Por ejemplo, el derecho al agua. Es una persona, es que me cortaron el agua, pero yo sí pagué. Ok, pues tengo que estar una demanda de amparo pidiendo la reconexión del agua. ¿Y cómo le hago? Mire, pues el juicio de amparo es un medio de defensa que usted tiene para que le respeten sus derechos más elementales, como el servicio al agua. Usted presenta su demanda de amparo, nos llegan nosotros los jueces y con base incluso en la suspensión del juicio de amparo, que es una medida cautelar que se otorga durante el transcurso del juicio de amparo, es decir, antes de que se resuelva el juicio, nosotros ya podemos dar una medida de protección y con base en ello ordenarle a la autoridad que le reconecte el agua, así como en este caso que le estoy comentando. Otro caso, a la salud, por ejemplo, también dicen las personas, fíjese que yo tengo un problema, necesito una hemodiálisis y el IMSS pues no me da largas, o una cirugía a lo mejor de riñón, de corazón abierto, y no les dan fecha muy lejana. Entonces también contra esos actos de autoridad pueden promover una demanda de amparo solicitando que se les agilice ese tratamiento.
y que se les den los medicamentos, el tratamiento o lo que necesiten. En resumen, eres el que se encarga de llevar, o sea, un juzgador de distrito mixto sería el que se encarga de llevar ese tipo de procedimientos, ¿verdad? De personas, a ver, hace poco un abogado zacatecano muy famoso estaba promoviendo un amparo de salud. Hubo muchas personas que se acercaron a él para solicitarlo, entonces el juez que determinaría si es positivo o negativo sería un juez de mixto. amparo, así es. Sí, es mixto porque llevamos todas las materias. Ajá. Aquí en Zacatecas somos mixtos porque vemos la materia penal, la materia administrativa, fiscal, penal, civil, etc. Pero sí, como jueces de amparo tenemos la facultad de resolver esas cuestiones de los derechos fundamentales de las personas. Muy bien. Bueno, y ¿qué te has encontrado que hayas dicho, me gustaría volver a participar en otra elección en el futuro? O sea, ¿o te quedaste totalmente asqueado de lo que es meter a un juez a la política? Yo creo que no es lo correcto que las personas juzgadoras elijan mediante el voto popular. Yo creo que debe ser como antes, mediante concursos de oposición abiertos. Porque luego sí había una queja de la ciudadanía que decía que por qué nada más las personas que integraban el Poder Judicial podían participar en los concursos como jueces, cuando había personas externas que sí podían tener la capacidad de ser personas juzgadoras. Bueno, yo estoy de acuerdo en que se hagan concursos abiertos de oposición, como ya lo hubo. Hubo varios concursos para jueces de distrito mixtos, pero últimamente los jueces en materia laboral, con la reforma que hubo en 2021-2020 aproximadamente, ya los concursos fueron para personas integrantes del Poder Judicial y personas externas, incluso quedaron muchas personas externas, ¿sí? Pero llevan un proceso, pues ese proceso nos dieron una especialidad. Muchos de esos externos se inscribieron y estaban dentro de esa especialidad. Y bueno, llevaron también un proceso de exámenes y al final resultaron vencedores. Eso demuestra una capacidad para ser personas juzgadoras, pero con el voto popular, híjole, quién sabe, porque los comités de evaluación se les fueron, casi no hubo filtros. Hemos visto ya noticias que incluso pasaron a ser elegibles personas que están relacionadas con la delincuencia organizada, y eso es muy grave. Personas que tienen un promedio de 7.6, el promedio mínimo era de 8. Y esas personas pasaron como elegibles cuando no tenían el promedio. Yo entré en el proceso porque soy persona juzgadora en funciones, es decir, teníamos esa posibilidad. Pero los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y Poder Legislativo sí seleccionaron a ciertos candidatos. Y me comentan que le hicieron solamente 2 preguntas, con preguntas muy abiertas, incluso unas fueron hasta por teléfono. Y con tu promedio de 8 y la carta de recomendación de 5 vecinos, pues ya eres persona elegible. Y la verdad es un riesgo de que lleguen personas juzgadoras sin experiencia. Pues sí, pero no corruptos, dice la 4T. Así es, pues quién sabe, no, tampoco lo sabemos. ¿Verdad? Tampoco lo sabemos. Desgraciadamente, pues a nivel nacional vemos, por ejemplo, una candidata a ministra como Lenia Batres, que por cierto va a venir mañana, vale gol, pero ella pues está abiertamente promocionándose, no sé si por ignorancia o a propósito, como si fuese la candidata del pueblo, la candidata de la 4T. O sea, ¿qué impresión te deja eso? Bueno, pues de entrada eso es ilegal, ¿no? Porque la propia Constitución estableció que los candidatos para ser elegibles o ser jueces, personas juzgadoras, pues no pueden involucrarse con partidos políticos. Entonces ella lo está haciendo, pues bueno, creo que ahí sería pues una alerta, ¿no? Para sus contrincantes de que puedan a lo mejor impugnar, pero bueno, eso le corresponderá a ellos. Sí, en efecto, nosotros más. Yo ni siquiera conozco gente de la política porque siempre me he dedicado a la función jurisdiccional. Por lo mismo ni siquiera me he acercado a partidos políticos. Bueno, oye, ¿y qué es lo que llegas y le prometes a la gente? Ahorita lo mencionaste, pero me gustaría que lo repitas. ¿Qué le prometo a la gente? Ajá. Pues seguir trabajando por una justicia. Ahora está de moda decir justicia cercana, ¿verdad? Ajá. Yo sí les digo que
voy a seguir trabajando con justicia cercana, pero ¿por qué? No quiere decir que me voy a ir a acercar a ver su necesidad así de en su domicilio, pues, o sea, o en las como lo hacen los colonias, políticos. ajá, exacto, sino más bien lo que yo he hecho siempre es, estoy abierto, tengo mi puerta abierta a las personas, siempre acuden al juzgado, me platican sus asuntos, y eso lo mejor es darle una justicia cercana, escucharlos con empatía y resolver conforme a derecho. O sea, no porque te llene el corazón de tristeza o algo la situación que te cuenten, pues ya por esa razón vas a resolver favorablemente, ¿no? Debemos de cuidar con la autonomía, el profesionalismo, la objetividad, pero sí escucharlos, eso sí es importante, escucharlos. Bueno, al final vas a seguir haciendo lo que ya hacías, ¿no? Así o sea, es, no por eso les digo que voy a seguir trabajando con profesionalismo, con independencia, con objetividad, con una justicia cercana y humanista. Es lo que he hecho siempre y por eso lo seguiría haciendo. Yo no estoy llegando como a lo mejor otros candidatos que les van a prometer hacia futuro, porque ellos nunca han sido juzgadores. Y yo siempre les digo que voy a seguir trabajando como ya lo he hecho con anterioridad. Muy bien. ¿Cuántos son tus contrincantes? Son 10, en total somos 11. Son 11. ¿Y cómo tendría que votar la gente? La gente, bueno, se le van a dar 10 boletas. Ajá. De ministros, de magistrados del Tribunal de Disciplina, de personas magistradas del Tribunal Electoral, salas regionales y sala superior, magistrados, jueces y juezas, y luego también otras boletas de similares cargos del Poder Judicial del Estado. Pero en lo que a mí atañe, será la boleta de jueces de distrito federales mixtos, aquí en Zacatecas, como ya lo había dicho, somos mixtos. Entonces, en la boleta amarilla, viéndola de frente, del lado izquierdo son mujeres y del lado derecho son hombres. Entonces tiene que ubicar mi número y mi nombre, Rodolfo García Camacho, mi número 11, y poner un cuadrito que corresponde, ahí arriba. Si no tienen más candidatos por quién votar, pues entonces tachan las demás casillas y ponen el número 11 exclusivamente. Así es como se debe votar. ¿Y tú conociste a alguno de tus contrincantes? ¿Los conoces? Sí los conozco, algunos nada más de vista, a otros un poco más porque forman parte del Poder Judicial de la Federación. Incluso ahí está conmigo un secretario, una persona que colabora conmigo, uno de mis secretarios está como candidato también. ¿Es tu competidor? Digamos lo que sí. Bueno, ¿y qué mensaje le mandarías a la gente que te ha recibido? O sea, ¿cómo has hecho campaña? Es que yo todavía no lo visualizo porque no sé si has ido a Colonia, o sea, sí, creo que dijiste que ibas a Colonia. Sí, pero ¿quién te reúne la gente? Pues ya sabemos que no traen presupuesto. O sea, ¿quién te está reuniendo la gente? ¿Con cuántas gentes te está reuniendo? Pues yo voy y me anuncio. Ajá. Y ya con una persona que me conoció, pues me va reuniendo más personas y así es como le he venido haciendo. Sí, no tenemos presupuesto, todo es de nuestra bolsa y pues esa es la manera, y redes sociales. Incluso tenemos un número de teléfono en la página del INE y me han llamado para decirme, señor juez, lo vi en redes sociales, me gustaría reunir un cierto número de personas para que platique con ellos y así es como he venido trabajando. ¿Cómo tendríamos, si queremos conservar esta ley, que sea ley que se elija a los jueces, cómo tendríamos que mejorar los ciudadanos para entender lo que está en riesgo con esta elección? Híjole, pues lo que está en riesgo con esta elección es, yo lo veo de dos formas. Ajá. Una, que lleguen personas sin experiencia, que van a aprender, ya en el cargo van a aprender. Y quizá les tarde 6, 7, 8 años en aprender cuando el cargo va a ser de 9 años. Entonces ya casi al final ya van a ser personas juzgadoras, porque al inicio van a llegar a aprender. Incluso he escuchado algunos comentarios de personas que los candidatos les han dicho a preguntas de esas personas, oye, pero tú no tienes experiencia en un juzgado, ¿cómo le vas a hacer para juzgar? No importa, pues ahí la gente que trabaja en el juzgado ya sabe, de ahí voy aprendiendo. Así nos han dicho, pues bueno,
ya la gente sabrá, ¿no?, por quién votar. Ese es un riesgo. El otro riesgo, y no menos importante, yo creo que más importante, es que lleguen personas juzgadoras a modo de, pues, no sé si del gobierno, de partidos, de grupos de poder, de la delincuencia organizada, etcétera. Eso yo creo que es lo más grave. Ese riesgo no se veía antes, porque ya ves que cuando promueven la elección judicial dijeron es que todos los jueces son corruptos, liberan a los delincuentes. Qué buena pregunta. Sí, ese fue un discurso con el presidente de la República, el anterior, desde antes, desde que andaba en campaña, ya lo venía diciendo, que era como presidente y todo su sexenio fue lo mismo, jueces corruptos liberan delincuentes. Pero nunca lo comprobó, o sea, nada más era su palabra y bueno, era un discurso, yo creo que era un discurso para tener como base de esta reforma, legitimar esta reforma, exactamente. Entonces, bueno, pero nunca lo comprobó. Y quizá a lo mejor sí pudiera haber algo de corrupción en el Poder Judicial de la Federación, pero es mínimo, y esos casos que sí ha habido, pues han sido sancionados. Pero sobre todo son casos a lo mejor de nepotismo o de que resolvió un asunto pues fuera de la ley, pero a lo mejor no con la intención, sino que se equivocó, un error judicial. Y pues es lo que yo he visto, pero sí han sido sancionados. Oye, vamos a regresar a algo, a tu familia. ¿Tus padres eran gente pudiente o cómo fue que te mandaron a estudiar? ¿A qué se dedican tus padres? Mira, no son gente pudiente. Creo que al final de cuentas también hay esa percepción de que a esos puestos llega gente que tiene dinero, que tiene cómo llegar. No. Mi madre siempre se ha dedicado al hogar. Sí, mi padre solamente estudió una carrera técnica porque eran 12 de familia, una familia muy numerosa y que venían de un ejido, del ejido de Cieneguilla, de Lumbreras, Aguascalientes. Entonces mis padres, mi padre vivía en rancho y ya cerca de los 10 años más o menos fueron a la ciudad a vivir. Pero mi padre cuenta que para pagar sus estudios vendía paletas y vendía monitos de plástico y le ayudaba a sus padres con gastos también para sus hermanos. Mi madre, por el contrario, vivía en Aguascalientes, ella sí ya era de la ciudad, pero mi abuelo era de la idea de que las mujeres no tenían que estudiar, entonces solamente estudió el colegio, la primaria, y luego ya la sacó. Y ya, dijo, ustedes mujeres se dedican al hogar. Entonces, bueno, mi padre, con todo eso que batalló para pagar sus estudios, pues solamente pudo estudiar una carrera técnica, pero su trabajo siempre fue como obrero, fue mecánico automotriz, se dedicó a arreglar trailers y montacargas. Era una empresa que se dedicaba a vender productos lácteos. Entonces, pues no, yo desde los 10 años también, con esa visión que tenía mi padre, del trabajo, salía con un amigo y comprábamos donas y vendíamos. Pues la comprabas a 5 pesos, un ejemplo, ¿no? 5 pesos y la vendías a 7 pesos. Y ya lo que te queda, esa diferencia que era tu ganancia. Y luego a los 12 años, todavía estaba en la secundaria, entré a trabajar a un negocio familiar. Unas personas cerca de donde yo vivía hacían guantes de carnaza. Entonces en mis vacaciones, no siempre laboraba, no todo el ciclo escolar, pero sí en mis vacaciones, o en vacaciones, o sea, las de abril, las de Feria de San Marcos, luego las de julio, y luego las de julio, agosto, y diciembre y enero, más o menos, me iba a ese negocio a trabajar. Así estuve cerca de 2-3 años. Y luego entré a trabajar también en un restaurante, hacía hamburguesas, repartía las hamburguesas, mesereaba, estaba en la caja. Posteriormente otro restaurante en Feria de San Marcos, en la Feria de San Marcos de Aguascalientes, en un restaurante que se llama Costillas de Sancho. Ahí trabajé también como mesero cerca de 6 años, o 6 años de mis vacaciones también. O sea que eres el ejemplo
de aspiracionismo más batallando, claro. batallando, pagando estudios y Ajá. pues así es como yo también pude estudiar ayudándole a mis padres. Okay. Y, pues, ¿Tienes sí, hijos? No tengo todavía el gusto de tener hijos. Bueno, y si tuvieras hijos, ¿qué México crees que estamos construyendo esta generación para el futuro? Híjole, bueno, yo creo que estamos en un estado paternalista, estamos dando todo a la sociedad, ya no les estamos quitando las ganas del trabajo y solamente estirar la mano, pues eso no me gustaría para mis hijos. Y con base en esta reforma judicial, pues yo quisiera que llegaran los mejores perfiles y que se modificara esta reforma, que fuera otra vez mediante concursos de oposición, mediante carrera judicial. A lo mejor sí reformar el Poder Judicial, pero no así de esta forma en que se hizo. O sea, posiblemente en unos años se va a revertir, se va a adaptar realmente. Este va a ser como un ensayo. Así es. Entonces, pues yo soy un convencido de que no es la mejor manera la elección popular para que las personas juzgadoras lleguen al cargo, sino que hay que darle importancia, prevalencia a la carrera judicial. Y bueno, modificar, sí, reformar el Poder Judicial, pero de otra manera. Es correcto. Bueno, estamos a ¿cuánto? Oye, no sé, 2 semanas, nos quedan 2 semanas para la elección. Recordemos que es el 1 de junio. Sí. ¿Qué mensaje le mandarías a la población? ¿Que vaya a votar o que se abstenga? No, que vaya a votar, porque si la gente no sale a votar, otra gente va a votar por ellos. Entonces no deben dejarlo a la ligera. Nos guste o no nos guste esta reforma, debemos salir a votar porque ya está. Si no salimos a votar, de todas formas la reforma está legitimada. ¿Sí? Y de todas maneras, pues a lo mejor pues van a salir a votar a quienes les ordenen que salgan. Entonces pues tenemos que hacer una contención, y la gente que a lo mejor no es afín al oficialismo, pues tiene que salir a votar para hacer precisamente esta especie de contención, y sobre todo que salgan con un voto informado, que sepan que en esos números, por ejemplo en el número 11 de la boleta amarilla, pues hay un rostro, y ese rostro soy yo, un juez de distrito que quedó mediante exámenes de oposición, que ya tiene experiencia de cerca de 4 años como persona juzgadora, y en total 13 años en la función jurisdiccional y 23 años en el campo jurídico. O sea, de experiencia la tienes toda. Claro, y sí, les reitero a la gente que no lo deje a la ligera, porque una persona juzgadora es como un médico que opera tus derechos. El médico te opera de tu cuerpo, ¿no? Un órgano, pero una persona juzgadora te va a operar tus derechos más elementales. Y te lo pongo como un ejemplo. Supongamos que una persona está enferma y que le van a hacer una cirugía a corazón abierto. Y hay una reforma y dicen, bueno, las personas que van a someterse a cirugía ahora van a elegir a sus médicos mediante voto popular, ¿verdad? Y ahí hay 3 médicos. Un médico recién egresado, otro médico que se ha dedicado a la docencia, que sí tiene especialidades, pero siempre se ha dedicado a la docencia y nunca ha operado. Y otro médico que además de dedicarse a la docencia, que ha estudiado, que tiene especialidades, él sí hace cirugías y lleva 20 años haciendo cirugías, todas con éxito. Aquí le pongo a la gente por quién votarían en este ejemplo. ¿Cuál elegiría? ¿Tú cuál elegirías? No, pues obvio. El que tiene la experiencia y que ha operado. Imagínate que me pongan por tómbola al que apenas acabó la carrera, pues no, obvio no. O por votación popular, ¿no? O por votación. Pues vamos a escoger a este porque es el más popular, porque así nos dijeron. Imagínate. Nos bajaron una línea de que hay que votar por él, imagínate. Sí, no, bueno, Es lo mismo que pasa con los jueces. De hecho, a mí me consta, y lo digo con conocimiento de causa, el asunto de que andan gente de los poderes ejecutivos promoviendo el voto. Hasta ahorita, no voy a mentir, no se está promoviendo por ningún candidato en especial. En mi caso no he tenido evidencia, ¿verdad? No puedo hablar de eso. Sin embargo, sí están moviendo estructuras electoreras para promoverlo. Obviamente, pues si a esas personas las llevan y le dicen, bueno, vota por este, pues van a votar por ese. Entonces Claro. ahí está el riesgo, ¿no? Al final. Es el riesgo de esta reforma, que se dijo que la gente iba a votar, el pueblo iba a votar por sus personas juzgadoras, pero el riesgo es ese, que se involucren los partidos políticos y que bajen la línea, ¿no? Como se dice de manera política. La verdad yo tampoco tengo conocimiento,
todo es pues rumores. Ujú. Espero que no sea así, espero que la gente se informe y salga a votar por la mejor opción. Exactamente. Pues muchas gracias, Rob. Estamos aquí desde el Café Bugambilia, aquí en el Centro Histórico. Está muy padre, muy agradable. Y Sí, pues muy es un buenas gusto. las bebidas, muy buenas Sí. té, Esto que matcha, algo así, era. muy rico. Sí, no, bueno, pues muchas gracias. Lo recomendamos. Gracias a ti, Sí. Norma, por este Segunda espacio, por esta charla. invitación. No, Muchas gracias también al café, gracias. Bueno, Hasta gracias. luego, gracias Hasta por tu luego. auditorio. Gracias.